Muy buenos días, jóvenes, espero que estén bien, bastante bien. Hoy damos inicio a este tercer bimestre. Estamos pues a mitad de ciclo escolar 2021 y pues a la larga pues felicitarle a cada uno de ustedes por su esfuerzo y dedicación que han demostrado día a día eh, en este plan de fin de semana. Pues hoy, como bien saben, tenemos nuestra primera clase y pues veremos un nuevo programa. El programa que veremos el día de hoy pues es Microsoft Excel, conocido para algunos o en su mayoría, ya que pues Excel pues es un programa de hojas de cálculo, también se le conoce como hojas de cálculo, para realizar operaciones contables, más que todo para los peritos contadores y bachilleratos, pues va a ser de muy útil este programa en su vida diaria, en su trabajo, donde sea, y por eso pues vamos a tratar la manera de que se lleven lo mejor de este programa. Entonces les decía que Excel es un programa contable donde podemos realizar operaciones matemáticas, contables, financieras, estadísticas, entre otros. Y pues para darle la introducción así rápido, vamos a entrar al programa de Excel en el menú inicio, todos los programas. Buscamos el programa Excel, su logotipo pues es un logotipo verde con una X que se llama Excel 2016. Cuando lo ejecuto, tengo la ventana de Excel, le voy a dar clic en un libro en blanco. Tengo acá pues, esta es la interfaz de Excel. Excel pues cuenta con una interfaz parecido a unas tablas, ¿sí? Parecido a unas tablas, ¿por qué digo tablas? Porque tiene columnas y tiene filas. Entonces, algo muy curioso de Excel es de que cuenta con columnas y filas y sus columnas lo tienen nombrado con letras del abecedario. Si se dan cuenta, aquí es la columna A, columna B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Qué pasa cuando llegue a la Z? ¿Será que ahí se terminarán? Preguntarán ustedes. Lo voy a dar con flecha a la derecha. Avanzo hasta la Z y vean qué pasa. ¿Qué sigue después de la Z? Pues sigue la AA, AB, AC, AD, AE, hasta la AZ. Luego se tira la BA, BB, BC y así sucesivamente. ¿Sí? Y luego, esas son las columnas que están identificadas por medio de una letra. Luego seguimos con las filas. Las filas, pues, están enumeradas del uno hasta un millón. Si no estoy mal, permítame. Si es un millón 48.576 filas. Así es. ¿Y cuántas columnas son? Aproximadamente son como 16.000. ¿Y cuál es la última columna? La última es la XFD. Es la última columna. ¿Sí? Y la última fila. Aquí estoy hasta la parte última. Miren, aquí se terminó Excel. Aquí estoy en la columna XFD de la fila 1.048.576. Entonces, el inicio tengo acá. El inicio es el A1, es nuestro punto de partida, nuestro punto de inicio. ¿Sí? Entonces, Excel tiene esta característica de que tiene columnas y tiene filas. También tiene un cuadrito, que es este verde que ustedes cada vez que le doy clic se va moviendo. A ese cuadrito se le conoce como celda. ¿Sí? Ese cuadro que se mueve, celda. Cada uno de estos cuadros se le llama celda. ¿Sí? Celda. Y una celda, ¿qué es una celda? La celda se dice que es la intersección entre una columna y una fila, o sea, donde chocan ambas. O sea, aquí está la columna y aquí la fila chocó con una columna acá. Entonces a eso se le conoce la celda. Y tiene un identificador. O sea, cada cuadrito tiene un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cómo se nombra? Pues simplemente el nombre va a ser dependiendo de donde esté situado. Por ejemplo, si me pongo acá, ¿cómo se llama esta celda? Esta celda se llama E4. Hace referencia en la columna en la que está y en la fila en la que está. Por lo tanto, esta celda se llama E4. Si estoy acá situado, ¿cómo se llama esta celda? Esta se llama B5. Y si me pongo acá, ¿cómo se llama esta celda? Esta se llama G8. ¿Sí? Así es como se identifican las celdas. Igual si ustedes no saben cuál celda es, acá si yo le doy clic acá, si se dan cuenta en la parte de aquí de la esquinita, me marca el nombre de la celda. Ese que sí que se llama F10, porque está en la columna F de la fila 10. ¿Sí? Entonces, así es como hacemos referencias a nuestras celdas. También existen grupos de celdas. Existen grupos de celdas, por ejemplo, ¿qué pasa si yo selecciono esto? Miren que ya no es una celda pequeña, sino que ahora es una celda agrupada. ¿Cómo se llamaría a ese tipo de celdas? ¿Cómo le pondría? Si no sé si abarca 3 columnas y 3 filas. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo le pondría?
Pues a esta agrupación de celdas se le llama de la siguiente manera. Voy a hacer acá, voy a pintar esto. Voy a pintar esto así rapidito. Bueno, ¿cómo le llamaría a este grupo de celdas? Pues simplemente acá pues ustedes le llaman, ¿cómo lo nombran? Pues simplemente vemos cuál es la primera celda que está acá. ¿Esta cuál es? La C4. Entonces yo escribo acá C4, dos puntos, y me voy a la última celda. ¿Cuál es esta última celda? La E6. E6. Entonces así se llama este, miren. Este grupo de celdas, ¿cómo se llama? Se llama C4, dos puntos, E6, donde C4 es el inicio y E6 es el final. Así se llama este rango de celdas. Por ejemplo, si yo digo acá, a ver, voy a dar aquí un espacio, voy a dar aquí igual, voy a escribir el signo igual, como ejemplo nada más, voy a seleccionar este rango. ¿Sí? ¿Cómo podría llamarle este rango? Es la G4, dos puntos y 6. Entonces vamos aquí, G4, dos puntos y 6. Y miren cómo al escribir yo esto, él me seleccionó el rango. Entonces a eso se le conoce como celda de rangos, ¿sí? Entonces está la celda nada más cuando hace y tenemos el rango. Entonces regresando a nuestro folleto, ya que de ahí parte todo esto que les estoy enseñando, dice Microsoft Excel fórmulas. En Excel pues se identifica mucho por la creación de fórmulas, ¿sí? Fórmulas que nos ayuda a realizar operaciones matemáticas, contables, estadísticas. Entonces dice una fórmula en Excel es un código que se introduce en una celda. Ese código realiza algunos cálculos y ingresa un resultado que es desplegado en la celda. Las fórmulas deben empezar con el símbolo igual. Toda fórmula que creamos en Excel siempre va a empezar con el signo igual. Dice que en las fórmulas se pueden utilizar los siguientes tipos de datos. Puedo utilizar constantes o texto. ¿Esto qué quiere decir? Que un texto también puede ser utilizado dentro de una fórmula. Sí. Pero siempre deberá estar encerrado por dobles comillas. Como por ejemplo enero. En una fórmula yo puedo utilizar texto, pero dice que ese texto o constante, se le puede llamar texto o constante, tiene que ir encerrado entre comillas. También tenemos lo que son referencias de celdas. En lugar de utilizar constantes dentro de nuestras fórmulas, podemos utilizar referencias de celdas que apuntarán a la celda que contiene el valor. Por ejemplo, cuando se refiere a referencias de celdas, quiere decir que si yo tengo acá enero, por ejemplo enero, si yo puedo escribir acá la palabra enero, o también puedo referirme yo a la celda, por ejemplo que si enero está acá, en lugar de escribir enero, solo ya no le llamo enero, sino que yo le digo H4. Entonces yo estoy haciendo referencia a la celda que contiene esa información. A eso se le conoce como referencia de celdas. Dice que en lugar de utilizar constantes, que sería escribir el texto, dentro de nuestras fórmulas podemos utilizar la referencia de celdas que apuntarán a la celda que contiene el valor que queramos incluir en nuestra fórmula. Luego tenemos los operadores. Los operadores son los utilizados en Excel. Son los mismos operadores matemáticos que conocemos, con el símbolo de más para la suma, o el símbolo del asterisco para la multiplicación, y el guioncito para la resta, y la diagonal para la división, ¿sí? Entonces vamos a la práctica con referente a una fórmula, ¿sí? Entonces vamos acá, vamos a hacer referencia con texto. Por ejemplo acá, esto lo voy a quitar, aquí sin bordes y sin color. Ahí está. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplo de una suma. Por ejemplo, aquí en la celda A1 tengo 15, en la celda B1 tengo 20. Yo quisiera sumar estos dos. ¿Cómo lo hago? Simplemente una fórmula comienza con el signo igual. Igual. Ahora, si yo lo hiciera por medio de, lo vamos a hacer por medio de referencia, ¿sí? Referencia de celdas. Por ejemplo, quiero sumar el 15 más 20. A simple vista, pues yo sé que es 35. Pero a ver, ¿en qué celda está el 15? El 15 está en la celda A1. Entonces escribo igual A1. Aquí hago referencia a la celda que contiene ese valor.
Ahora le sigo más. Esto lo voy a sumar con el 20. Pero el 20, ¿dónde está? ¿En qué celda? Está en la B1. Por lo tanto, escribo B1. Entonces aquí le estoy diciendo una fórmula igual a 1 más B1. ¿Qué pasa si yo le doy Enter? Le voy a dar Enter. Vean acá. Me tiro que el resultado es 35. ¿Sí? Me tiro que es 35. ¿Sí? Aquí estoy utilizando referencia de celdas. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una operación sin necesidad de hacer referencia a alguna celda? Lo puedo hacer. Por ejemplo, ¿cómo? Igual 15 más 20. ¿Sí? Mira aquí estoy usando una constante. ¿Sí? Aquí estoy usando constantes. ¿Vieron? Y si doy Enter, de igual forma me tiró 35. Acá yo no hice ni una referencia. Aquí sí realicé una referencia. Aquí no. ¿Sí? Es igual como digo acá. En esta celda va a ser igual a Marlon. Y mire, me escribió Marlon sin comillas. Aquí también es una constante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo vengo y le quito la comilla? Me tira un error. Porque me dice el ejemplo que todo lo que es una palabra o letra tiene que ir encerrado entre comillas. Si le doy Enter, miren, me tiró lo que es Marlon. También tenemos lo que es operadores. Bueno, los operadores ya los tenemos acá. Ya hicimos los operadores. Los operadores serían este ejemplo. Por ejemplo, esta que es una con referencia, pero también tiene operadores. O bien sea, puedo hacer aquí. Le voy a decir que en esta la D4 igual que lo que esta celda sea igual a lo que contiene la celda A1. Entonces si yo le digo igual a A1, vean qué pasa. Igual a 1. Simplemente el valor de A1 se pasa para acá. A esto se le conoce como referencias, constante y lo que es operadores. Aquí utilicé operadores porque sumé. Aquí utilicé una constante porque no hice referencia ni una celda, sino que simplemente le asigné un valor utilizando las comillas. De igual forma acá usé una constante donde sumé 15 más 20 sin hacer referencia ni nada, pero también usé operador, si se dan cuenta que usé operador. ¿Sí? Y acá pues simplemente asigné un valor y también tengo una constante. Entonces, como ejercicio para realizar en su folleto, recuerden que si no han adquirido su folleto ya es necesario que lo tengan, ya que todos los primeros 4 ejercicios van a ser de acá, del folleto, ya que ahorita sí se va a trabajar mucho folleto. Viene acá, dice ejercicio número 1, hacer en casa, escriba 3 ejemplos para cada tipo de datos que se utilizan en las fórmulas. Aquí en este cuadro van a escribir ustedes lo que es 3 ejemplos de constantes o textos, cómo se realizan. En este caso les voy a poner aquí un ejemplo para que ustedes vean. Por ejemplo, acá les voy a dar un ejemplo para que ustedes hagan la idea. Una constante de texto sería igual Marlo. Referencia de celdas posiblemente sería igual a 5. Operadores igual a 1 más a 2. Aquí pues ya les ayudé a ustedes con el primer ejemplo para cada uno. Completen ustedes el ejemplo el 2, el 3, el 2, el 3 y el 2 y el 3. ¿Sí? Entonces, y como tarea de zona, esto pues es para que ustedes, los que están trabajando con Classroom, lo suban ahí. Igual la foto de este ejercicio lo van a subir. Y también esto a Classroom dice: complete las tablas que se encuentran en la parte de abajo y escriba la fórmula que hace falta para obtener el resultado. Si vemos acá hay una tablita donde vamos a completar la fórmula que hace falta para obtener el resultado. Si se dan cuenta acá pues dice: en la columna E se hace la suma de los 3 bimestres para cada estudiante. O sea que yo aquí en la columna E tengo que sumar los 3 bimestres de los estudiantes. Por ejemplo, el primer bimestre 60 más 48 más 35. Aquí tengo que realizar una fórmula. ¿Sí? Lo puedo hacer por medio de referencias y lo puedo hacer por medio de constantes o operadores, perdón. Ustedes eligen acá cuál es. Si quieren acá les voy a dar la idea. Le voy a hacer el primerito para que ustedes se van guiando. Por ejemplo, toda fórmula comienza con el signo igual. Recuérdense. Bueno, igual. ¿En qué celda está la 60? Está en la B2. Bueno, B2 más
¿En qué celda está 48? Está en la C2. Más. ¿En qué celda está la D2? Perdón, ¿en qué celda está 35? Ya lo dije, en la D2. Pues D2. Ahí está. Y con esto pues yo ya tengo mi resultado. Ya con esto esto la fórmula tienen que escribir ustedes acá. De igual forma acá en la columna C se restan los datos de las columnas A y B. Aquí dice A2 menos, que sería A2 menos B. Completan ustedes acá y acá. De igual forma acá lo tienen que completar. Igual forma acá. La fórmula para sumar todo esto, miren. Y bueno chicos, hasta aquí hemos llegado con esta clase entonces de introducción a Excel. Recuerden, Excel es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo que contiene columnas y filas. Las columnas están identificadas por el abecedario y las filas por números. Tenemos lo que son las celdas, los rangos. Tenemos los rangos, las celdas, los rangos, los tipos de fórmulas por medio de constante, por referencia de celdas y con operadores. Y bueno, entonces hasta aquí chicos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden ya adquirir su folleto en librería para que puedan realizar sus tareas y ya no empezar a atrasarse. Recuerden, todavía quedan 60 puntos que ustedes pueden jugar todavía. Si les fue mal el bimestre pasado y el antepasado, tienen este para reponerse. Si así pues se pongan pilas, ya que este vale 20 y el cuarto pues vale 40. Entonces no bajen la guardia, hagan sus tareas, no dejen que se le acumule nada a última hora, realicen todo y cualquier duda pues estoy en mi chat privado. Los que no tienen código de Classroom pues solicítemelo, solo me dicen su nombre completo y el grado en el que cursan y en qué plan están, si en sábado o domingo, y con gusto les comparto el código de Classroom. Bueno, nos vemos chicos, hasta la próxima.